Muy bien, muy buenas noches, muy buenas tardes. De nuevo tengo el placer de estar en directo con vosotros y esto es algo especial también para mí. Normalmente o muchas veces me veo obligado a pregrabar los mensajes correspondientes para el domingo, pero hoy de nuevo pues puedo estar aquí. El tema del mensaje de hoy es aprendiendo obediencia y el texto que tenemos como base de esa exposición se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, los versículos 32 al 42. Hoy vamos a hablar de este jardín precioso que se encuentra detrás de mí. Es el jardín de Getsemaní en Jerusalén, el lugar de uno de los momentos más dramáticos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a duda. Parece un entorno tan pacífico, tan bello, pero realmente es allí donde nuestro Señor luchó para preparar este camino que Él iba a hacer hacia la cruz. Para nosotros muchas veces es la parte que más nos cuesta entender del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿realmente tenía que hacer esto? ¿No había otra forma de llevar a cabo nuestra salvación? Y la respuesta es, no la había. Tenía que comprobar realmente los lugares más profundos, el sufrimiento más indescriptible que a ninguno de nosotros jamás se va a abrir en toda su comprensión lo que el Señor ha sufrido en aquellos momentos. Vamos a, antes de leer el texto, simplemente coger el hilo. La última vez estuvimos en el final de esta primera Santa Cena, o la última fiesta de la Pascua, como se puede decir, y vimos a nuestro Señor como Él preparaba realmente a nadie menos que a Pedro para el mayor fracaso en su vida. Pedro, que estaba tan seguro que de ninguna manera él iba a abandonar a nuestro Señor Jesucristo, y Jesús le tiene que decir: Pedro, en esta misma noche tú no me negarás ni una ni dos veces, sino 3 veces, y además pues esto ocurrirá pronto. Y con esto ellos abandonan el lugar donde estuvieron. Es un lugar que, por todo lo que sabemos hoy, se encuentra en la parte sur de Jerusalén, y de allí, o de la antigua ciudad de Jerusalén, y de allí luego emprenden el camino hacia ese jardín que hay detrás de mí, el jardín de Getsemaní. Viene de una palabra en hebreo, gat shemen, significa la prensa de aceite de oliva, porque desde tiempos inmemorables ahí se cultivaba el olivo. Incluso hay aquellos que dicen que es posible que todavía alguno que otro de estos árboles haya sobrevivido los últimos 2000 años. Es bien posible que sea así, pero de todos modos el lugar como tal no ha cambiado realmente en cuanto a su uso. Y es ahí donde nos imaginamos, después de andar tal vez una hora saliendo por la puerta del este de la ciudad de Jerusalén, bajando al valle del Quedrón y luego subiendo otra vez la cuesta del Monte de los Olivos, más o menos a 1/3 de la altura, pues queda este paraje. Y allí Jesús se queda con sus discípulos. Y es allí precisamente donde vamos a empezar nuestra lectura, Marcos 14, a partir del versículo 32. Dice así:
Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Vamos a hablar con Dios un momento. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por estas palabras, y realmente detrás de lo que nos cuenta Marcos solamente podemos intuir la lucha tremenda que tiene que haber ocurrido en tu alma. Señor, te damos las gracias que tenemos el testimonio de ese momento donde tú en oración preparaste lo que solamente horas más tarde lo ibas a cumplir, nuestra redención. Señor, gracias por este testimonio tan brillante y a la vez tan estremecedor de lo que tú hiciste en nuestro favor. Gracias por esta ocasión de poder abrir tu palabra, y te pedimos, Señor, que tus palabras nos hablen a nosotros en el corazón. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Es un momento especial. Jesús había preparado a sus discípulos para ese momento que iba a venir ahora. En varias ocasiones él había dicho que iba a llegar el momento donde realmente iba a ser entregado y finalmente le iban a sentenciar a muerte. Pero la forma como los discípulos actúan, o a veces incluso no actúan, nos insinúa una cosa que creo que para cualquiera de nosotros es bien entendible. Ellos vivieron esos momentos como en un trance. Para ellos, estoy casi seguro, todo lo que acontece aquí hasta la misma crucifixión era como formar parte de un sueño donde quieres en cualquier momento despertar. Realmente ellos no perciben en toda su profundidad y posiblemente ni en lo superficial las cosas que ocurren en este momento. La escena tiene su lugar, como acabo de decir, en este paraje llamado Getsemaní o Getsemaní, la prensa de aceitunas, un lugar preparado realmente para la gente que quiere disfrutar de ese buen aceite que se ganaba allí. Y era un lugar tranquilo. En esta hora de la noche y avanzada, las familias estaban cada una en sus casas, estaban allí terminando la celebración de la Pascua, y seguramente poca gente había en las calles, y aún mucho menos en este lugar. Y por lo tanto, era un lugar idóneo para que Jesucristo se acerque a su Padre.
había un grupo especial que va con Jesucristo hacia ese lugar donde él iba a orar. En el versículo 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y iba a llevar consigo un grupo reducido, Pedro, Jacobo y Juan, y 8 de los demás discípulos que eran atrás. Bueno, uno, bien sabemos que ya había salido precisamente porque iba a entregar a Jesucristo a las autoridades. Eran los mismos 3 que en su momento acompañaron a Jesucristo en la sanación de la hija de Jairo, cosa que hemos visto en Marcos capítulo 5, y también en el momento de la transfiguración en el capítulo 9 de Marcos. Y efectivamente, lo que vamos a ver ahora es una escena muy similar a esa escena de la transfiguración. Si en la transfiguración realmente estamos viendo el mundo invisible entrando en el mundo visible, aquí vemos a Jesucristo realmente tocando lo sagrado. Y el texto no deja ninguna duda. Cristo empieza a entristecerse. Dice al final del versículo 33, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Incluso esta angustia y esta tristeza no es una angustia y una tristeza que, bueno, supongo que cada uno de nosotros en algún momento ha vivido. Es algo mucho más fuerte que esto. Jesucristo en ese momento siente ya la carga del pecado, esa carga que él iba a llevar sobre sus hombros de una forma creciente. Nos muestra el horror del pecado en la vida del Hijo de Dios que no sabe lo que es pecado. Y todo esto, lo que él va a hacer a partir de ahora, todo esto lo hace él en nuestro lugar. Él iba a estar separado de los hombres, solamente lleva un pequeño grupo de discípulos con él. Y esa distancia también, de cierta manera, simboliza lo peor. Iba a haber un distanciamiento no solamente de los demás discípulos, sino también de su Padre en el cielo. Y esto realmente era lo peor. Eran 3 grupos, para decirlo así. Los discípulos que quedan atrás, el grupo de los 3, y luego Jesús se aparte otra vez un poco y lucha solo en oración en este momento. Es muy curioso que él en varias ocasiones oraba por sus discípulos. Él enseñó a sus discípulos a orar, pero él nunca ora con ellos. Esto es algo que realmente nos llama la atención. En las batallas decisivas de su vida, él tenía que luchar solo, porque solamente él podía llevar a cabo esa batalla. Y él nota ahora, y lo sabe perfectamente como él, que sabe todas las cosas, que la muerte, esa muerte física, según su naturaleza humana, ahora está cerca. Era algo, o es algo totalmente desconocido por él, porque siempre tenemos que imaginarnos que Jesucristo no conoce el pecado no tenía nunca jamás poder sobre él y por lo tanto tampoco la muerte. Jesucristo finalmente va a morir, no porque es mortal, no conociendo pecado, no lo era, sino porque entregó su vida voluntariamente en nuestro lugar. La muerte está cerca y ahora empieza algo totalmente desconocido para él. Poco a poco, la carga de ese pecado que él iba a llevar sobre sus hombros se iba a hacer presente en su vida. A partir de ahora, y sobre todo en estos momentos muy amargos en la cruz,
el Padre le trata como el peor de los pecadores. Toda la ira de Dios, el Padre, estará cargado sobre él en la cruz. Jamás nadie de nosotros podrá comprender la intensidad de los sufrimientos del Señor Jesucristo en estos momentos. Yo recuerdo que hace años había esta película famosa en los cines de Mel Gibson, creo que se llamaba La Pasión. Yo no suelo ir mucho al cine, prácticamente nunca, pero esto es una de las películas que sí que acudí para verlo juntamente con mi esposa. Como bien sabemos, creo que esto no solamente ocurre en España, sino en todos los cines del mundo. La gente normalmente cuando empieza a acudir a esas salas de proyección se aprovisiona como no hubiese comido en 3 días con palomitas o popcorn, como se llama el otro lado del Atlántico, con Coca-Cola y con toda parafernalia de las cosas que luego al final cuesta el doble de lo que ha costado el ticket para entrar en el cine. Bien, pues al final de esa película, no sé cuántos de vosotros la habéis visto, es una película donde Mel Gibson pues pone los sufrimientos de Jesucristo de una forma como posiblemente jamás se ha visto en una película, de una forma muy realista. Cuando la gente salió finalmente de esa sala, podrías haber vivido de las palomitas y de todas las cosas que quedaron durante un mes entero, porque la gente ni lo ha tocado. O sea, obviamente se le ha cortado la digestión, no tenían ganas de comer, porque era tan cruel las cosas que iban a presenciar, esos sufrimientos de Jesucristo, que incluso algunos le echaron en cara a Mel Gibson que se había pasado en la forma como con tanto realismo había descrito esa escena. Yo personalmente me permito discrepar. Lo que Mel Gibson ha hecho y lo que le ha costado tantas críticas era simplemente, y perdón que lo digo así, simplemente entre comillas, el dolor físico, los sufrimientos físicos de nuestro Señor. Lo que jamás se hubiese podido presentar o representar en una película es lo que su alma ha sufrido. Hay mucha gente también hoy en día que sufre lo indecible, siendo torturados en tantos países, pues muchos de ellos por causa de su fe. Pero ninguno de ellos jamás va a vivir en su interior lo que Jesucristo ha sufrido en esos momentos. El que no conoce pecado, el que desde el inicio iba por el camino recto, el que nunca dio un paso en falso, el que nunca desobedeció ni por un momento a su Padre Celestial, él iba a cargar el pecado del mundo sobre sus hombros. Y esto le tiene que haber causado un sufrimiento interno indecible. Él vivió un infierno en esas horas que ninguna persona humana jamás va a poder vivir de esa manera. Es ahora donde él entra en un conflicto terrible con los poderes de las tinieblas. Si vamos al Evangelio de Lucas, Lucas nos pone lo siguiente en el capítulo 22, versículo 53. Dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, dice Jesús, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces, esto era el momento. Es el momento cuando Satanás pensaba que iba a ganar la batalla. Es el momento cuando el infierno estaba a punto de dar por vencida esa batalla. Es el momento de un enfrentamiento indecible e inimaginable de Jesucristo con el fin de conseguir para nosotros la salvación. Y él
sabía que ha llegado ahora ese momento. Y esto, ¿qué hace? Le lleva a la oración. Y por lo tanto, él una vez más busca a su Padre en la oración. Le manda a sus discípulos que velen con él, que le apoyen en oración. Pero esa batalla la tiene que luchar él mismo. Ese texto, ese versículo 33, también es un consuelo para aquellos que, aunque por otras razones Jesucristo a veces se encuentra en situaciones de estar entristecidos o angustiados. Esto forma parte de nuestra naturaleza humana. Jesucristo vivió esos momentos no por culpa suya, sino porque esto le vino encima. Nosotros muchas veces lo vivimos por nuestra condición de pecadores, pero en esto también Jesucristo puede entendernos, como dice Hebreos, puede compadecerse de nosotros porque ha vivido esos momentos también de angustia en su propia carne. No es, por lo tanto, ningún pecado estar triste o estar angustiado, porque si no, esto hubiese sido un pecado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y no fue así. Pero es un pecado estar triste y no buscar a Dios. Y Jesucristo precisamente hace esto. Todo lo que él tenía por delante le lleva a las manos de su Padre Celestial y él le busca en oración. Santiago capítulo 5 nos dice en el versículo 13, ¿está alguien afligido? Que ore. Esto es el privilegio para aquellos que, aunque por razones diferentes de Jesucristo, estamos a veces en momentos de angustia, en momentos de desesperación. Pues quiero decirte también en este momento, no sé cómo has llegado a esa hora de nuestro encuentro. ¿Estás afligido? Pues escucha lo que te dice Santiago, que ores. Esto es tu privilegio y esto va a aliviar esa pesadez que a veces se pone por encima de tu alma. A veces decimos, pero yo no siento orar, no puedo, no encuentro palabras. Pues yo entiendo eso. Y el que más lo entiende aún es nuestro Padre Celestial, pero por eso nos ha dado todo un libro con oraciones en la Biblia, el libro de los Salmos. Y muchas de esas oraciones eran oraciones que nuestro Señor Jesucristo mismo oró. Pues quiero simplemente dar algunos ejemplos del Salmo 18, por ejemplo, los versículos 5 y 6. Dice, ligaduras del Sheol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahvé, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Testimonio que se hizo realidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo y también puede ser en la vida tuya. O por ejemplo, el Salmo 22, ese salmo que dentro de pocas horas él iba a orar muriendo en la cruz. Cuando dice en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y voy a añadir un tercer testimonio que viene del Salmo 88. A partir del versículo 1 dice, oh Yahvé, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Sheol. Pues solamente 3 ejemplos
que nos ayuden también, en primer lugar, a entender las luchas tremendas que había en la vida de Jesucristo en ese momento, pero también para ti y para mí. Si vives momentos de aflicción y si no sientes orar y si te faltan palabras, no olvides que hay un libro entero en la Biblia, el libro de los Salmos, donde tú puedes también encontrar las palabras adecuadas que describen tu situación. Por lo tanto, él ahora también manda a sus discípulos: velad, orad conmigo, no literalmente a mi lado, sino él iba un poco más adelante para estar solo, pero él pidió simplemente a sus discípulos de estar con él en ese momento tan difícil. Y es ahora en los versículos 35 y 36 donde tenemos descrito la primera oración de Jesucristo. Dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Se aleja un poco de los últimos 3 discípulos que le habían acompañado. Y ahora es el momento cuando él realmente se dedique a la oración a su Padre. Hebreos capítulo 5, el versículo 7 y 8 nos dice: y Cristo en los días de su carne, y es el momento ahora, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y esto me llama mucho la atención: aprende obediencia. Es un versículo clave en cuanto a nuestras oraciones también. No que era desobediente nuestro Señor en ningún momento, pero Él aquí de forma ejemplar somete su voluntad a la voluntad del Padre. Esto es la base de toda obediencia, que nos damos cuenta que realmente no es lo que queramos nosotros, sino es lo que Dios quiere, lo que finalmente es importante. Aprende obediencia. Esto realmente es algo que tenemos que aprender nosotros también. Obedecer en el sentido de que dejar que Dios sea Dios también en nuestras vidas, de someter nuestra voluntad a su voluntad. Y esto nos cuesta horrores. Esto nos cuesta mucho. Esto es algo que teóricamente lo tenemos perfectamente claro, pero en la práctica muchas veces queremos que nuestra voluntad prevalezca. Y sin embargo, lo que tenemos que aprender por activa y por pasiva es que sea que la voluntad de nuestro Padre Celestial sea la voluntad que se haga. Ahora, acerquémonos un poco a este, yo lo llamaría realmente santuario, porque son palabras particularmente conmovedoras que leemos aquí en esa parte de la Escritura. Acerquémonos un poco a este santuario, que son aquellos momentos de oración íntima entre Padre e Hijo, y aprendemos algo en cuanto también a nuestras oraciones. Y aquí hay muchos elementos que podemos usar para orar bien. Quiero mencionar solamente 4. En primer lugar, Jesucristo es consciente de que tiene un Padre amoroso. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque se dirige a Él en la forma más cariñosa que es posible, que es la palabra aramea Abba, que podemos traducirlo como papá. Es una forma cariñosa como un hijo se acerca a su padre.
Nunca nadie en la historia antes se dirigió a Dios así. Y esto es un hecho histórico. No hay ninguna pieza de literatura donde un judío o alguien de otra religión jamás se dirigiera a Dios llamándole papá. Esa forma cariñosa que realmente expresa una comunión íntima es algo que queda reservado a ese trato íntimo que Jesucristo tenía con el Padre y que luego también se refleja en la forma como sus discípulos lo usan. Lo vemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo 2 veces en el Nuevo Testamento usa la misma forma. Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Las tinieblas no eran tan oscuras ni tampoco en ese momento que él no pudiese reconocer que mi Padre en el cielo es un Padre amante. Esto es Dios en cuanto a sus hijos, no un tirano, no un padre severo, sino un Padre que nos ama profundamente. Le conocemos como Abba, incluso con esa palabra cariñosa, como papá. Le conocemos como alguien que nos es proclive, como alguien que quiere estrechar su mano para alcanzar a cada uno de nosotros. Entonces, a un Dios así le queremos conocer personalmente y es uno de los puntos centrales de la fe de la Biblia. No es solamente un Dios, es el Dios que nos ama, que te ama a ti, que te ama tanto que ha pensado en ti antes de crear los cielos y la tierra. Si parece que es poca cosa, pues mira, la próxima vez que entres en una fase donde quieres sentirte triste, piensa en esto. Dios me lleva inscrito en la palma de su mano mi nombre desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, lo que hace Jesucristo aquí, reconoce la soberanía del Padre. Todo es posible para Dios, Él lo constata, pero no todo nos conviene y no todo conviene a la hora de redimir la humanidad. Una cosa es cierta, si le tienes a Dios como tu Padre, como tu papá, no hace falta salir con lo tuyo, porque tu Padre sabe lo que conviene. ¿Cómo es posible que Dios permite la muerte de su propio Hijo? Es posible porque era la única manera como la salvación podría llegar a nosotros. Es la única manera como Dios ha podido asegurar que todos aquellos por los cuales Jesucristo murió luego estuvieron con Él para siempre. No había otra forma. Y esto lo hace un Dios amoroso. ¿Quién no piensa en la historia de Abraham con Isaac? Abraham que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y luego, 2000 años más tarde, realmente llega el momento. Dios no se le permitió a Abraham, cuando él levantó la mano para matar y sacrificar a su hijo, vino un ángel del cielo para impedírselo. 2000 años más tarde, ninguna mano se levantó. Jesucristo murió en la cruz y murió precisamente porque te ama a ti y a mí tan profundamente. Tercer lugar, Jesucristo formula una petición y una petición clara. Él pide, si fuera posible, que esa copa pasase de él. Copa como símbolo del sufrimiento de su alma. Significa separación de Dios, algo inimaginable. Y hasta el día de hoy los teólogos están intentando incluso averiguar cómo se entiende esto. No se entiende, sería la respuesta, solamente se adora. Esas cosas no son para desglosarlo teológicamente, esas cosas son para quitarse el sombrero, para echarse a la tierra como lo hace Jesucristo y para adorar. Sí, Dios le salvó de la muerte.
pero le salvó de la muerte de una forma muy distinta. Le salvó de la muerte no evitando la muerte, sino le salvó de la muerte en la resurrección. Aquí no tenemos una oración que no fuera escuchada, como lo escuchamos antes en la carta a los Hebreos. Dios escucha la oración, pero escucha la oración de forma distinta. ¿Qué dijo el versículo que escuchábamos hace un momento? Su oración fue oída a causa de su amor reverente. O sea, eso sorprende a primera vez porque todo indica que su oración no fue oída, pero fue oída. Solamente fue oída de forma distinta. El Salmo 16, versículo 10 dice, no permitirás que tu santo vea la corrupción. Y esto es lo que había ocurrido, la resurrección. En cuarto lugar, Jesucristo finalmente se somete a la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad. Esto es una petición, por cierto, del Padre nuestro, como en el cielo, así también en la tierra. Haciendo esto, confiando y reposando en el cumplimiento de la voluntad del Señor, haciendo esto se vence el temor. Aprendiendo obediencia. Y la respuesta finalmente, la que tenemos aquí, es la victoria. Aquí en Marcos no lo dice, pero Lucas nos cuenta que viene un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora, si seguimos leyendo realmente, a veces no queremos dar crédito a lo que nuestros ojos ven. Yo recuerdo la primera vez de niño, cuando me contaron esa historia, yo no podía entenderlo. ¿Cómo es posible que los discípulos en estos momentos duermen? ¿Cómo pueden dormir? Pero pueden. Dice aquí, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estos hombres eran pescadores, por lo menos 2 de los 3, acostumbrados a vigilar por la noche, porque era el momento cuando ellos trabajaban. Pero obviamente bajo el ataque frontal de Satanás ahora les ha entrado sueño. El diablo se aprovecha de cualquier cosa que distrae nuestra atención. Las tentaciones nos derrotan porque no estamos preparados. Estamos durmiendo tantas veces y por eso no obedecemos. Y Cristo en este caso habla directamente a Pedro, al mismo Pedro al que poco antes tenía que decir, Pedro, no te sobreestimes, porque las cosas que van a pasar próximamente pues serán muy distintas a lo que tú te imaginas. Muchas veces Pedro hablaba por los demás y ahora tiene que escuchar por los demás. Cristo quiere otra vez mostrarle con todo el cariño del mundo su debilidad. El que quiere morir con él ni siquiera puede vigilar con él. Pedro aún no lo entiende, pero lo va a entender un poco más adelante. Dice el versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Esta vez ya no está orando que la copa pase de él y vuelve. Los encuentra y duermen otra vez.
y ni siquiera, como dice el texto, se les ocurre una buena excusa. Y insisto en lo mismo, ese sueño, bueno, a veces no solamente el sueño físico, sino a veces el sueño espiritual es como una estrategia de Satanás de paralizar a los discípulos. Y también puede paralizar a nosotros hoy en día si no prestamos atención, como Jesús ha dicho que tenemos que vigilar, ser conscientes con quien tratamos. Si esto ocurre, estamos bajo ataque. Si nos entra ese cansancio, este sueño, cuando realmente deberíamos estar alertos. Y a veces tengo la impresión que esto es precisamente no solamente el estado de una parte de los discípulos de Cristo hoy en día, sino de una parte de la iglesia entera. Estamos tantas veces paralizados, con sueño, sin fuerzas para levantarnos, para interceder y para orar. Y finalmente termina ese pasaje con el versículo 41 y 42, dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Es distinto ahora. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. La vuelta ahora es difícil. Incluso nos damos cuenta si lo comparamos con los relatos paralelos, que es el momento cuando él literalmente está sudando sangre y viene ese ángel para fortalecerle. Y después de esto, él ha conseguido ya la primera victoria, porque él ahora sabe que esto es el camino que tiene que ir, y ese camino se llama crucifixión. Y no serán días, será cuestión de horas. Pero la batalla fue ganada, la batalla preparativa allí en el jardín de Getsemaní. Él vuelve y ahora sí dice a los discípulos, ahora sí podéis dormir, ahora podéis descansar. Porque esa batalla en ese momento él la ha liberado y la ha ganado en oración. Hay un tiempo para vigilar y hay otro tiempo para dormir. Y ahora él dice a sus discípulos, ya no hay que orar más por ese asunto. Ahora sí, os va a hacer falta descansar un momento. Quiero terminar este mensaje simplemente con algunas aplicaciones prácticas. Y hay muchos, indudablemente, de este pasaje podemos sacar tantas conclusiones. Por ejemplo, lo primero es obvio. Si para Jesucristo era necesario pasar un tiempo de oración para preparar su victoria orando, ¿cuánto más para nosotros? Se ha dicho esto muchas veces y se ha dicho muchas veces particularmente en mensajes que tienen que ver con el tema de la oración, que tantas veces en vez de orar y estar a solas con Dios e interceder, intentamos ganar nuestras victorias con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias estrategias. Y esto realmente es una tragedia. Es una tragedia que estemos tan poco acostumbrados de estar a solas con Dios, de luchar en oración, tal y como lo vemos aquí. Si a nuestro Señor le era necesario, ¿cuánto más a nosotros? Quiero simplemente animarnos de recapacitar, de pensar sobre todo en esta vorágine que nos rodea, en este tiempo donde todo tiene que ser cada vez más rápido. De vez en cuando es simplemente bueno parar y buscarle al Señor, y si hace falta en medio de la noche, para estar a solas con Él y preparar las cosas en oración. En segundo lugar, Jesucristo se da cuenta que no es posible que la copa pasase. Esto quiere decir que Él se sometió
a la voluntad del Padre. La oración de Jesucristo fue oída, como hemos visto, y como indica la carta a los Hebreos, pero de otra manera. Y a veces cuando pasas un tiempo en oración y te das cuenta que las cosas no van como tú lo has pedido, espera hasta que la cosa termine. Todo al final va a salir de tal manera que tú puedes estar seguro que la oración se ha escuchado para que el nombre del Padre sea glorificado y para que tú estés tranquilo. De eso se encarga nuestro Padre. En tercer lugar, el diablo quiere usar nuestra pasividad, nuestra pesadez, nuestra tendencia de padecer de sueño para derrotarnos. Mira tu propia vida y yo tengo que mirar la mía para identificar esos momentos cuando en vez de dormir, en vez de pasar nuestro tiempo con cosas que no tienen sentido y que no tienen fruto eterno, dedicarnos por lo menos unos minutos a la oración. En cuarto lugar, el Señor nos comprende nuestras angustias y depresiones. Él lo ha sufrido. Él lo ha sufrido por la causa más noble. Él daba su vida por los demás, por nosotros. Pero también nos comprende el Señor. ¿Y cómo no va a comprender? Por esas angustias, por este temor, por estos momentos difíciles de sufrimiento que tú estás pasando. Pues muchas veces no puedes compartir esto con nadie, porque no hay nadie que te pueda entender en esto. La buena noticia es que el Señor te entiende, el Señor nos entiende. Siempre tenemos a alguien tan cerca que en cualquier momento podemos hablar con Él y le tenemos cerca y podemos saber que Él sí que nos escucha y nos comprende. No digas nunca que estoy solo, no digas nunca que no hay nadie que me escuche, porque tienes por lo menos uno y es la persona más importante. Y en quinto y último lugar, vemos que sus sufrimientos eran reales, sudaba sangre. Era tan grande la tensión que nos dicen los médicos hoy que sus arterias capilares pues simplemente reventaban y por eso la sangre le salió por la misma frente. Tan grande era la tensión que él sufrió. Esto es lo bueno, saber que el que dio su vida por nosotros no era un fantasma, no era un hombre incapaz de sufrir, sino sufrió de la forma más profunda. Y todo esto lo hizo en tu lugar. Yo creo sinceramente que esto es uno de los pasajes más importantes para que nosotros comprendamos cuánto costó a Jesucristo de conseguir esta redención. No era un camino fácil. Esto era su forma, la única forma posible de tenerte también a ti y a mí en el cielo. No había otra manera. Y él estaba dispuesto a pagar este precio. Mira, si mañana empieza una nueva semana, con todos los problemas que cada semana de nuevo nos trae, no olvides nunca que el problema más grande que tenemos, Él lo ha resuelto. Y esto es, tu eterna salvación está asegurada por lo que Jesús hizo y lo que comenzó allí en el jardín de Getsemaní. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias. Las gracias por habernos dado ese testimonio en nuestras Biblias, de esos momentos de intimidad del Hijo con el Padre. Señor, gracias por hacernos testigos de esta lucha tan tremenda que Él llevó a cabo en nuestro favor.
Te damos infinitas gracias, Señor, por esto. Gracias porque tú has cuidado de nosotros. Y no va a faltar ninguno de aquellos que tú tenías en tu mente desde antes de la fundación del mundo. No vas a perder jamás a ninguno de aquellos que fue redimido por tu sangre. Y te pedimos también en este momento, si alguien nos escucha, que aún tal vez no ha llegado a este conocimiento vivo de la gracia divina, te pido, Señor, que por iluminación de tu Espíritu Santo ayudes a que esta persona te encuentre. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén.